No fue el golpe lo que más me dolió. Fue su sonrisa justo antes de que saliera de casa. Esa sonrisa suave, controlada, como si supiera algo que yo no. Como si me estuviera despidiendo, pero sin palabras. Recuerdo que me alcanzó las llaves del coche con un gesto rápido, como queriendo que ya me fuera. Conduce con cuidado, dijo, pero ni siquiera me miró a los ojos. Iba con prisa. Tenía una reunión de trabajo, según sus palabras, pero llevaba puesto su perfume caro. Ese que usaba solo para cenas especiales. Ese que no usaba conmigo desde hacía meses. Yo no dije nada. Tomé las llaves, el teléfono, y salí. Conducía por la avenida principal cuando sonó la notificación. No suelo mirar el móvil mientras manejo, pero esta vez fue instinto. Una parte de mí ya estaba cargada de sospechas. Era una notificación de su correo. Sí, ella había iniciado sesión en mi teléfono hacía un tiempo y nunca cerró. El asunto decía, confirmado, nos vemos a las 5. Te llevo el vino. ¿Vino? ¿Confirmado? ¿Con quién? La duda se clavó como un clavo helado en el pecho. Mis dedos temblaron. Bajé la mirada por una fracción de segundo, apenas eso. Fue suficiente. Un sonido seco, brutal. El crujido de metal doblándose. El mundo dio un giro inesperado. Y después, silencio. No negro. Gris. Todo gris. Desperté aturdido. El parabrisas hecho trizas. El airbag desplegado. Olor a quemado, a aceite, a algo ácido en la garganta. Sentía el cuerpo entumecido, y el pitido en los oídos era lo único constante. La gente corría. Una mujer gritaba que ya había llamado a emergencias. Un hombre intentó abrir la puerta del conductor. Yo apenas podía mover el cuello. No entendía nada. Solo recordaba su sonrisa. El perfume. El mensaje. Mientras me subían a la ambulancia, miré el cielo. Estaba nublado. Y pensé, esto no fue un accidente. No del todo. Mi mente, confusa, empezó a conectar hilos. Quizás ya lo sabía todo, pero me negaba a aceptarlo. Quizás esa notificación fue lo que me abrió los ojos, demasiado tarde. Ella no apareció en el hospital hasta el día siguiente. Y cuando lo hizo, traía flores baratas y una expresión perfectamente ensayada. ¿Qué pasó, amor? Me asusté tanto. Yo asentí. Mentí. Dije que no recordaba mucho. Pero sí recordaba. Recordaba que ella sabía. Que ella me empujó, no con las manos, sino con sus mentiras, hacia ese volante, ese momento, ese golpe. Y desde ese instante supe que no era solo una traición. Era algo mucho peor. Tras el accidente, me recomendaron reposo absoluto durante al menos 2 semanas. Había lesiones menores, sí, pero el médico fue claro, el impacto emocional había sido mucho más profundo que el físico. Volví a casa en silla de ruedas, con collarín y una mezcla de dolor y niebla mental que no lograba apartar. Ella me recibió con una sonrisa cálida, exagerada, como quien actúa para un público invisible. Me preparó sopa, me ayudó a cambiarme de ropa, e incluso se ofreció a leerme en voz alta por las noches. Era perfecta. Demasiado perfecta. Y eso me inquietaba más que su ausencia. Recuerdo que al tercer día, mientras ella hablaba por teléfono en la cocina, mencionó, no puede hablar todavía bien. Está dopado todo el día. Dijo eso de mí, como si yo fuera un mueble más en casa, un detalle incómodo. Me hice el dormido. No quería confrontar. Aún no. Pero empecé a observar. Empecé a notar cómo salía siempre que sonaba cierto tono de mensaje. Cómo limpiaba su historial de llamadas. Cómo me preguntaba si había soñado cosas raras por la medicación. Cómo evitaba el tema del correo que había visto antes del accidente. Un día le pedí que me pasara el teléfono para llamar a mi hermano. Ella dudó un segundo. Ese segundo bastó. Cuando por fin lo tuve en la mano, revisé las aplicaciones abiertas. Ninguna. Pero en la bandeja de entrada, su correo aún estaba allí. Todo limpio. Demasiado limpio. Sin una sola conversación en la papelera, ni en enviados. Le dije que estaba tratando de recordar lo que pasó antes del accidente. Me miró un segundo con esa cara que pone cuando calcula. Me acarició la mano. Fue solo un susto, mi amor. No te tortures. No hay nada que recordar. Pero yo ya no podía dejarlo pasar. Las imágenes regresaban cada noche. Su sonrisa. El mensaje. El impacto. El sabor metálico en la boca. Intenté hablarlo con un amigo en confianza, pero sonaba absurdo.
¿Cómo pruebas que una traición emocional te empujó, literalmente, a un accidente? ¿Cómo explicas que el dolor que sentiste al leer un mensaje fue suficiente para desviar el volante? No, no podía hablarlo aún. Tenía que juntar piezas. Solo. Con calma. Me sentía como si caminara dentro de una casa en ruinas, buscando las grietas en las paredes, sabiendo que si presionaba la equivocada, todo podría venirse abajo. Pero necesitaba saber. No por rabia. Por dignidad. Y porque algo me decía que lo que había detrás era más grande que un simple engaño. A medida que pasaban los días, la sensación de vivir con una actriz se hacía más insoportable. Cada palabra suya sonaba calculada, cada gesto medido. Me hablaba con dulzura, pero sus ojos no mostraban ni rastro de culpa. Solo precaución. Una noche, fingí quedarme dormido en el sofá mientras ella hablaba por WhatsApp en el comedor. Escuché risas ahogadas, ese tono de voz que uno solo usa cuando está entusiasmado. Después, silencio. El tipo de silencio que solo ocurre cuando alguien borra algo. Al día siguiente, mientras ella se duchaba, tomé su portátil. Estaba sin clave. Lo había dejado abierto en un descuido. No encontré gran cosa en sus carpetas normales, pero recordé que, meses atrás, sincronizó su correo personal con el navegador por comodidad. Busqué en el historial. Ahí estaba, un enlace a un documento de Google Drive titulado con una fecha. Accedí. Lo que encontré no era una conversación. Era un diario. Un registro escrito por ella. No hablaba de mí. Hablaba de él. Un tal Marcos. Describía lugares donde se veían, momentos íntimos, detalles. Y en medio de todo eso, frases como ya no soporto seguir con esta farsa o está tan distraído últimamente, es fácil evitar preguntas. Leí durante 20 minutos con una mezcla de rabia y vértigo. En un párrafo, incluso decía, hoy lo noté raro. Creo que intuye algo. Tendré que estar más atenta. Tuve que cerrar el portátil. Sentía que me faltaba el aire. Ella salió del baño envuelta en una toalla, tranquila, como si el mundo siguiera su curso normal. Me miró y preguntó si quería que nos hiciéramos una noche de películas. Le respondí que prefería dormir temprano. Esa noche no cerré los ojos. No por dolor. Por estrategia. Entendí que ya no estaba simplemente enfrentando una infidelidad. Estaba compartiendo techo con alguien que había construido un relato completo para sostenerla. Alguien que no solo mentía, sino que tomaba notas sobre cómo hacerlo mejor. Y de pronto, lo vi claro, el accidente fue el punto de inflexión, pero no el inicio. Ella llevaba tiempo preparando su salida. El día del choque, ese mensaje no fue un descuido. Fue parte de un proceso. Y si yo hubiese muerto, quién sabe. Empecé a guardar copias. Pantallazos, enlaces, fechas. Usé un pendrive viejo, lo escondí en el doble fondo de una caja de medicamentos. Comencé a actuar como antes, con sonrisas apagadas, respuestas automáticas. No iba a enfrentarla aún. Ya no era un esposo dolido. Era un hombre traicionado que entendía que la única salida era recopilar, documentar y exponer. Y sobre todo, dejar que ella creyera que seguía ganando. Decidí moverme con la paciencia de un relojero. Cada palabra que ella decía, cada movimiento que hacía, era una pieza que debía encajar en algo más grande. No bastaba con saber la verdad. Tenía que probarla. Primero, revisé mi historial médico. Pedí copias de los informes del hospital el día del accidente. Había signos claros de estrés agudo, alteraciones en la presión y una observación que me llamó la atención. Paciente refiere distracción por motivos personales justo antes del impacto. Era poco, pero era mío. Y era oficial. Después, empecé a mirar los horarios. Crucé los días en los que ella decía tener reuniones con las fechas del supuesto diario que encontré en su drive. Coincidían. Exactamente. Incluso había uno que decía, hoy salí a las 4 y volví a las 6. Él ni lo notó. En mi calendario, ese día yo estuve en terapia física. Solo. Me pregunté si Marcos existía de verdad o si era solo un nombre clave. Pero pronto apareció en una transferencia de su cuenta. Un envío por Bizum de 90 euros a MS con el concepto cena. Días después, otro, gracias por la reserva. Tenía ya una carpeta con más de 20 pruebas, capturas de pantalla, correos, fotos, descripciones cruzadas. Una parte de mí quería gritarle todo en la cara. Pero la otra, más fría, sabía que ella negaría todo. Que giraría el relato. Que me haría pasar por loco. Y lo peor,
que podía manipular incluso a nuestra hija. Así que decidí hacer lo que jamás pensé, grabarla. Compré una pequeña grabadora espía. La escondí en un florero del comedor. Programé el inicio automático cada vez que el ruido ambiente superara cierto umbral. No quería escuchar cada minuto, solo las partes en las que bajaba la guardia. En una de esas grabaciones, la escuché hablar por teléfono con una amiga. Su tono era despreocupado, como si el mundo no estuviera a punto de estallar. No, él no sospecha nada. Y aunque lo hiciera, ¿qué va a hacer? Está roto. Y ahora con eso del accidente, todo lo que diga va a sonar a paranoia. Silencio. Sí, ya lo tengo todo pensado. Si se pone tonto, tengo los mensajes donde me gritó. Los muestro, lloro un poco y listo. Tú sabes cómo funciona. Me quedé helado. Tenía un plan de contingencia. Me había medido, analizado, previsto. Y estaba dispuesta a destruirme emocionalmente si eso significaba quedar como víctima. Pero cometió un error, me subestimó. Yo ya no estaba herido. Estaba enfocado. Y mientras ella celebraba su aparente ventaja, yo solo pensaba en una cosa, el juicio. Porque tarde o temprano, la verdad saldría. Y esta vez, no sería solo mi palabra. No era solo el deseo de justicia lo que me empujaba. Era necesidad. Instinto de preservación. Sabía que ella estaba dispuesta a todo con tal de no perder su imagen, su comodidad, su relato. Si yo no me adelantaba, ella daría el primer golpe. Y si algo había aprendido en esa casa, era esto: quien golpea primero, controla la narrativa. Pedí cita con un abogado especializado en derecho civil y familiar. No fui con todo al principio. Solo le conté lo del accidente, mis sospechas, la tensión creciente. Él me miró como suelen mirar los que han visto demasiados casos, con calma, pero sin sorpresa. ¿Tienes pruebas?, preguntó. Saqué el pendrive. Se lo pasé. Tardó 20 minutos en revisar todo. No dijo una palabra mientras leía. Luego respiró hondo. Si todo esto es legítimo, lo que tienes aquí no es solo infidelidad. Es manipulación emocional grave. Y con suerte, indicios de premeditación que podrían tener peso en un proceso judicial. Pero necesitarás más. Algo que la coloque a ella como responsable directa o indirecta del accidente. Algo clínico. O una admisión clara. Le hablé de las grabaciones. Le hice escuchar el fragmento en que ella decía: está roto. Todo lo que diga va a sonar a paranoia. Él sonrió, sin alegría. Eso es oro. Pero lo mejor sería una confirmación directa de que usó tu estado emocional a su favor. O de que intentó usar pruebas falsas contra ti. ¿Crees que pueda hacerlo? No respondí. Solo asentí. Mi siguiente paso fue registrar formalmente las visitas médicas. Hablé con mi terapeuta y le pedí que documentara mi estado emocional antes y después del accidente. Le mostré parte de las pruebas. Ella se mostró comprensiva. Agregó notas clínicas que indicaban un cuadro de estrés severo vinculado a presiones familiares y sospechas de manipulación afectiva. A la par, empecé a actuar frente a mi esposa. Me mostré más errático, más inseguro. Le dejé pistas falsas. Comentarios como: a veces creo que sí me estoy volviendo loco, o tú crees que los recuerdos puedan confundirse con pesadillas. Ella mordió el anzuelo. Lo importante es que no digas nada a nadie, me dijo una noche mientras me preparaba una infusión. Si hablas, la gente va a pensar que estás mal. Aún no estás bien, amor. Deberías confiar más en mí. Sonreí. Le di las gracias. Esa noche agregué esa grabación a mi archivo. Ya no era solo una historia de traición. Era una historia de silencios forzados, de gaslighting, de manipulación meticulosa. Pero la diferencia era que ahora, yo también sabía jugar. Y estaba listo para cambiar las reglas. No recuerdo el momento exacto en que dejé de tenerle miedo. Tal vez fue al ver su cara, tan serena, tan segura, mientras hablaba con nuestra hija como si nada pasara. O tal vez fue cuando comprendí que ya no me dolía su traición, sino su arrogancia. Decidí dar el siguiente paso. Solicité formalmente una denuncia preventiva. No acusándola aún de nada, pero sí dejando constancia de la manipulación emocional, del contexto del accidente y de la posible preparación de pruebas falsas en mi contra. El abogado me ayudó a redactarla con precisión quirúrgica. Queríamos que quedara registrada, que no pudiera decir después que fue todo de repente. Esa misma semana, organicé un encuentro con mi hermano y una amiga abogada. Los cité en un café, les conté todo.
Les mostré las grabaciones, los documentos, los correos cruzados. No podía seguir solo. Necesitaba respaldo emocional, pero también testigos. Ambos quedaron en shock. Mi hermano apretaba los puños. Mi amiga, con frialdad, dijo lo justo. Cuando ella se entere de que perdiste el miedo, va a reaccionar. Prepárate para la guerra. Y tenía razón. 2 días después, me llegó una notificación de su parte, una solicitud de mediación. Alegaba desequilibrio emocional en mí, pedía evaluaciones psicológicas conjuntas y alegaba que yo estaba actuando con paranoia, afectando la estabilidad familiar. Era su jugada. Ella también había hablado con un abogado. También estaba preparando su relato. Uno en el que yo era el hombre inestable, herido, rencoroso. Quería pintarse como víctima incluso antes de que la historia estallara. Pero esta vez, yo estaba listo. Reuní todas mis pruebas en una carpeta clasificada. Videos, audios, citas médicas, registros bancarios, el diario digital, las fechas cruzadas. Todo. Lo ordené cronológicamente. Lo imprimí. Lo encuaderné. El abogado lo bautizó con sarcasmo, el expediente del silencio. Nos preparamos para la primera audiencia de conciliación. No sería un juicio aún, pero sí el primer cara a cara formal. Ella llegó vestida de blanco, con rostro serio, casi afligido. Llevaba un dossier en la mano y saludó al mediador con una sonrisa medida. Yo la observé en silencio. Cuando comenzó a hablar, lo hizo con voz temblorosa. Dijo que me amaba, pero que mi estado mental se había deteriorado, que no sabía cómo ayudarme, que yo veía cosas que no existían, que le había empezado a dar miedo quedarse sola conmigo. Entonces el mediador me miró. Saqué mi carpeta. Tengo pruebas de que lo que ella describe es una estrategia. Y tengo pruebas de su infidelidad, de su manipulación y de su intención de desacreditarme antes de que yo pudiera hablar. Ella giró el rostro hacia mí. Por primera vez, la vi perder la calma. Ese fue el momento en que su historia empezó a quebrarse. Y la mía, a reconstruirse. Desde el primer instante en que entramos a la sala de conciliación, supe que ya no era yo quien tenía miedo. Era ella. Noté el leve temblor en su mano cuando pasó los documentos a la abogada. Vi cómo evitaba mirarme directamente. Su actuación, antes pulida, casi perfecta, ahora parecía forzada, mal ensayada. Como si se le hubiera olvidado el guión a mitad de escena. El mediador abrió el expediente que le entregamos. Leyó en silencio durante minutos. Cuando levantó la vista, no dijo mucho, solo preguntó: ¿Tiene usted algo que decir sobre estas grabaciones, señora? Ella intentó mantenerse firme. No sabía que me grababa. Eso no es legal. Las grabaciones en el hogar común, donde no hay expectativa de privacidad entre convivientes, sí pueden tener valor, interrumpió mi abogada. Especialmente si están relacionadas con un patrón de conducta manipulativa. Ella se encogió en su asiento. Luego lo negó todo. Dijo que el diario no era real, que seguramente yo lo falsifiqué. Que los correos eran antiguos, fuera de contexto. Que las transferencias eran para un amigo gay. Todo sonaba débil. Entonces mi abogada pidió permiso para presentar una prueba adicional, un mensaje de audio reciente, enviado accidentalmente a mi buzón de voz. Era ella hablando con Marcos. No aguanto más. Si no se rinde pronto, voy a tener que usarlo de la agresión verbal. Ya tengo capturas antiguas. Puedo editarlas un poco si hace falta. Nadie se va a fijar demasiado. Está tan ido que va a parecer real. Silencio absoluto. Ella palideció. El mediador apretó los labios. Mi abogada simplemente guardó el teléfono y dijo: No se trata solo de un caso de infidelidad. Es un intento deliberado de desacreditar, manipular emocionalmente y construir un relato de víctima para despojar a mi cliente de credibilidad, estabilidad emocional y eventualmente, de su hija. El mediador cerró la carpeta. Su expresión era clara, esto iba más allá de una simple separación. Salimos de la sala sin mirarnos. Ella caminaba más despacio, cabizbaja. Su abogado le murmuraba algo con tono seco. Yo no sentí alivio. Ni victoria. Sentí una tristeza que pesaba en el pecho como piedra húmeda. Una parte de mí aún recordaba los días en que confiaba en ella. En que la amaba. En que creía que formaríamos algo sólido. Pero esa parte ya no dirigía mi vida. Ahora quedaba la verdad. Cruda. Sucia. Irrefutable. Y también quedaba mi historia. Por fin, mi historia. Sabía que esto era solo el inicio de un proceso legal más largo. Habría abogados, peritajes,
audiencias. Pero lo más difícil ya había pasado. El silencio se había roto. Y su relato, cuidadosamente fabricado durante meses, se estaba desmoronando. El juicio fue fijado para 2 meses después de la audiencia preliminar. Tiempo suficiente para que ella intentara recomponer su versión, pero ya era tarde. Las pruebas estaban documentadas, verificadas y selladas. Y mi equipo legal estaba listo. Aquel día, al entrar a la sala, no sentí miedo. Tampoco rabia. Sentí algo parecido a vértigo, como cuando uno está por saltar desde lo alto. Ya no había marcha atrás. Ella llegó acompañada de su abogado. No me miró. Vestía de gris, sin maquillaje, con el rostro apagado. Nada de la seguridad que la había envuelto meses atrás. Frente al juez, su voz era baja, insegura. Intentaron plantear que mi estado mental me volvía susceptible a interpretar cosas donde no las hay. Dijeron que las grabaciones eran invasivas y que mis pruebas eran el resultado de un obsesivo deseo de controlar la narrativa. El juez escuchó con paciencia. Luego tocó su bolígrafo sobre la mesa y pidió que presentáramos nuestras evidencias. Mi abogada lo hizo con la precisión de una cirujana. El diario digital. Las grabaciones de voz. Las transacciones bancarias. El informe psicológico que detallaba manipulación emocional. La grabación accidental con la voz de ella hablando de editar pruebas. Todo fue expuesto, una pieza tras otra. Yo no hablaba. Solo miraba. Cada fragmento de audio me removía algo dentro. No por el contenido en sí, sino por la certeza de que por fin alguien más lo estaba escuchando. Ya no era solo yo contra la niebla. El juez tomó notas. Luego nos pidió declarar. Yo hablé con calma. Expliqué lo que había sentido. Cómo fue ese accidente, cómo las dudas me carcomían. Cómo pasé de pensar que era mi culpa a entender que me estaban envenenando el alma con manipulación. No usé palabras rimbombantes. Solo la verdad. Cruda. Cansada. Ella, cuando le tocó hablar, se quebró. Lloró. Dijo que se había sentido sola. Que había cometido errores. Que solo quería empezar de nuevo. El juez la escuchó. Luego guardó silencio unos segundos, revisó el expediente y habló. Dijo que era evidente que había existido un patrón de manipulación emocional sostenido en el tiempo. Que había pruebas de una intención deliberada de fabricar un relato perjudicial. Que las evidencias recopiladas no solo eran válidas, sino contundentes. Y que, a la vista de todo ello, rechazaba su demanda, otorgaba una orden de alejamiento preventiva y ordenaba un peritaje independiente de su conducta durante el último año. No lo celebré. Solo cerré los ojos. No por victoria. Por fin. Porque era verdad. Y esa verdad, que tanto me costó reunir pedazo a pedazo, ya no podía ser escondida. Después del juicio, el silencio fue distinto. Ya no era esa niebla espesa que me aislaba del mundo. Era un silencio limpio, como el que queda después de una tormenta. Un silencio que no dolía. No quise hablar con ella más allá de lo necesario. El contacto quedó reducido a lo que el juez permitía. 0. No hubo despedidas. Ni reclamos. Solo una verdad que pesaba en el expediente y en nuestras memorias. Volví a casa solo. O mejor dicho, volví conmigo. Los primeros días fueron raros. Me costaba dormir, no por angustia, sino porque por fin tenía espacio. Nadie me vigilaba. Nadie me corregía la memoria. Nadie me decía cómo debía sentirme. Mi hija venía a pasar fines de semana conmigo. Jugábamos en el parque, cocinábamos juntos. Me miraba con una mezcla de inocencia y algo más, como si intuyera que algo importante había pasado, pero sin comprender aún del todo. No le conté detalles. Solo le dije que a veces las personas se confunden. Que cuando uno está herido, puede herir también. Y que lo importante no es lo que otros dicen de uno, sino lo que uno sabe que es verdad. Me aferré a eso. Empecé terapia. No por debilidad, sino por respeto a lo que había vivido. Había que ordenar las piezas. Entender por qué no vi antes. O por qué vi, pero no quise aceptar. La terapeuta me dijo algo que todavía resuena: el abuso psicológico no grita. Susurra. Y a veces te acostumbras tanto al susurro que te parece cariño. Tenía razón. Ahora entiendo que no fue solo su traición lo que me rompió. Fue el tiempo que pasé dudando de mi propia mente. Hoy, meses después, camino distinto. Más lento. Más firme. Me cuido. No porque tema volver a caer, sino porque sé lo que cuesta levantarse. Ella, no sé en qué punto está. No me interesa del todo.
El juicio la dejó expuesta, pero eso no me dio alegría. Solo alivio. Como quitarse un peso de encima. Como salir a respirar después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. A veces pienso en lo fácil que habría sido rendirme. Dejar que su historia ganara. Dejarme hundir. Pero no lo hice. Fui armando mi verdad poco a poco. Sin gritar. Sin venganzas baratas. Solo con pruebas. Con constancia. Con fe en que la realidad, al final, pesa más que cualquier relato manipulado. Esta historia no tiene un final feliz de película. Pero tiene mi final. Uno donde no perdí la cabeza. Uno donde me escuché a mí mismo. Uno donde, finalmente, me creí. Y eso, para mí, es más que suficiente.